A ver, ¿cómo nace un imperio de la nada? Hoy nos vamos a meter de lleno en los mismísimos inicios de Roma, en su primera etapa, la que lo definió todo, la monarquía. Vamos a descubrir juntos esas claves que prepararon el terreno para que, un día, llegaran a dominar el mundo. Y ojo, que no es una pregunta cualquiera, ¿eh? Resulta que la respuesta está en sus comienzos, que fueron bastante humildes, en una serie de decisiones, de casualidades y de circunstancias que poco a poco transformaron unas cuantas aldeas en una leyenda que dura hasta hoy. Bueno, arranquemos por el principio de todo, la fundación. Antes de los emperadores, de los palacios de mármol y las legiones, todo, absolutamente todo, comenzó aquí, en un grupo de aldeas medio dispersas sobre 7 colinas que, sin tener la menor idea, estaban a punto de cambiar la historia para siempre. Y hay que quedarse con ese número, el 7, porque es fundamental para entender Roma. 7 colinas. Ahí se asentaron los primeros latinos y sabinos. Y esta geografía no solo era una ventaja para defenderse, ¿no? Fue el lugar, el crisol, donde se empezó a forjar una identidad común. Y lo más curioso es que la historia como que rima, 7 colinas y después 7 reyes. Así es, una sucesión de monarcas que marcarían a fuego esa primera era de Roma, estableciendo las tradiciones y las bases del poder que iban a definir todo su futuro. Ahora bien, Roma no creció sola, no se forjó en el vacío. Y aquí es donde entra en escena una civilización vecina que en ese momento era mucho más avanzada y poderosa, los etruscos. Ellos llegaron y transformaron por completo esas aldeas en lo que podríamos llamar una verdadera ciudad. Y cuando digo transformación, me refiero a algo radical. Allá por el 600 a.C., los etruscos no solo conquistaron a los latinos y sabinos, sino que los integraron. Les impusieron su tecnología, su forma de gobierno, y así Roma pasó de ser un conjunto de cabañas a una ciudad organizada, con una monarquía. Y no estamos hablando de cambios superficiales, para nada. Esto fue una auténtica revolución urbana. Imagínense, de repente tenían calles pavimentadas, un sistema de cloacas, murallas de piedra para defenderse, edificios sólidos y hasta armas de hierro. Los etruscos básicamente le dieron a Roma toda la infraestructura de una ciudad moderna para la época. Muy bien, entonces ya tenemos una ciudad en pleno crecimiento. Pero ¿cómo se organizaba todo esto? ¿Quién mandaba? ¿Quién tenía las riendas del poder? Bueno, la respuesta está en una estructura que era bastante compleja para su tiempo. Uno podría pensar que en una monarquía, pues gobierna el rey y ya está. Pero en Roma no era tan simple. El sistema se apoyaba en 3 pilares. Una figura de autoridad, sí, pero también un consejo de élite y una asamblea del pueblo. Un sistema que, en teoría, buscaba cierto equilibrio. A ver, veamos cómo funcionaba. En la cima, claro, estaba el rey, que era elegido para gobernar de por vida. A su lado, una institución clave, el Senado. 100 ancianos de las familias más importantes, que no solo estaban ahí de por vida, sino que tenían la tarea crucial de elegir al siguiente rey. Y luego, representando a la gente, estaban los comicios por curias, una asamblea con funciones muy específicas. Y esto de los comicios por curias es fascinante, porque tenían un doble papel. Por un lado, eran como los guardianes de la moral de la comunidad. Pero por otro, y esto es clave, eran el verdadero motor del ejército. De cada curia salían 100 soldados de infantería y 10 de caballería. O sea, de ahí salían las tropas que iban a defender y más tarde a expandir Roma. Pero, debajo de todo este sistema de gobierno que parecía tan ordenado, se escondía una grieta social, una división profundísima que iba a marcar todo el destino de la ciudad. Hablamos de la lucha entre 2 clases de romanos, los patricios contra los plebeyos. Prácticamente desde el día 1, la sociedad romana estuvo partida en 2. Y no era solo una cuestión de ser más rico o más pobre, se trataba de derechos, de poder, del destino de cada uno. Esta fractura social fue la que provocó los conflictos más duros de toda su historia. Por un lado, estaban los patricios, la élite, los descendientes de los fundadores. Lo tenían todo: las mejores tierras, el conocimiento de las leyes, el control del gobierno y el derecho al voto. Y por el otro lado, los plebeyos,
que eran en realidad el motor de la ciudad, comerciantes, artesanos, campesinos, pero estaban completamente excluidos del poder. Pensemos un momento en esta frase. No conocían las leyes, no podían votar. Es que esto lo resume todo. Que los plebeyos no conocieran las leyes no era un accidente, para nada. Era un diseño del sistema. Era, de hecho, la herramienta perfecta que usaban los patricios para mantener el control absoluto. Entonces, la pregunta final cae por su propio peso. ¿Podía una sociedad construida sobre una desigualdad tan pero tan profunda sobrevivir para siempre? Y la respuesta, como ya podemos imaginar, es un rotundo no. Toda esa tensión acumulada fue la semilla de una revolución, una que marcó el fin de la monarquía y el nacimiento, bastante sangriento por cierto, de la República Romana.